escuchaba la apertura, que hicieron muy bien Carolina Mirati y Florencia Puyós, escuchaba la violentísima pelea, bájame un poquito, entre Luis Majul y Víctor Hugo Morales, entre Jorge Fontevecchia y Víctor Hugo Morales. Una pelea que, la verdad, degrada al periodismo. Una pelea que marca el momento que está viviendo el periodismo. Y no podía dejar de detenerme, de concentrarme, de escuchar, tal vez por mi condición de judío, ese adjetivo calificativo tan brutal, tan despiadado, tan doloroso como es el de converso. Es una palabra durísima, converso. Majul trata a Víctor Hugo en su nuevo libro todo el tiempo de el converso. Es duro, ¿eh? Ustedes saben que durante la Inquisición muchos judíos, para no ser perseguidos, para no ser apedreados, para no ser asesinados, se convertían al cristianismo y eran llamados marranos. Marranos. Es feo que digan marrano, ¿no? Era un dolor muy feo, muy terrible, porque dejabas de lado tu religión para no morir, para poder vivir. Y luego tenían que convivir toda la vida con ese apodo o con el mote de converso. Vos sos el converso. Por eso es duro escuchar de la boca de un periodista hacia otro periodista. Nosotros sabemos lo que son los códigos acá internos, ¿no? Ese adjetivo tan cruel, por más que pueda ser cierto, ¿no? Pero digo, escucharlo de esa manera, epa. Hay conversos, sí, claro, hay conversos por obligación, hay conversos por convicción, hay conversos por conveniencia también, seguro. Ahora, ubicar en categorías a los periodistas oficialistas es un acto moralista. Y que además creo que es una tarea reservada para su lector, para su oyente y para su televidente. Digo, si Morales cambió por obligación, si Morales cambió por convicción, o si, porque cambió seguro, pero digo, o si cambió por conveniencia, por dinero, yo creo que es un problema de Morales, ¿no? Y de la audiencia de Morales. Si Varone cambió por obligación, convicción o conveniencia, es un problema de Varone y de la audiencia de Varone. Hubo un cambio, sí, claro, hubo un cambio. De opositor a oficialista, punto, eso no se discute. Genuino o monetario, la verdad, no lo sabemos. Ahora, lo que sí podemos decir nosotros desde afuera es que lo que están haciendo no se llama periodismo, lamentablemente se llama propaganda, propaganda política. A ver, ¿qué es la propaganda? La propaganda es el lanzamiento de una serie de mensajes que busca influir en el sistema de valores del ciudadano y por lo tanto en su conducta. ¿Sí? ¿Qué es la propaganda política? El lanzamiento de una serie de mensajes políticos que busca influir en el sistema de valores del electorado y por lo tanto en su voto. ¿Sí? Ellos no hacen periodismo, la verdad que no. Ellos hacen campaña. Campaña para el gobierno. Lo que hacen los periodistas oficialistas, como Víctor Hugo, por ejemplo, o Aliberti o tantos otros, en sus programas también oficialistas, es vender un producto cerrado, empaquetado y con monio. Destinan emisiones enteras, 60, 120, 180 minutos diarios, a convencernos, a la gente, a su audiencia, de los beneficios del modelo kirchnerista. Eso es propaganda, ¿no? Para ello está todo bien. La ley de medios es perfecta, la economía no tiene problemas, la inflación es una exageración de los medios, la inseguridad no es tan grave como en otros países. Para ellos hay una corporación perversa del otro lado que busca permanentemente desestabilizar al gobierno de Cristina porque está tocando intereses, porque este gobierno está cambiando la historia, ¿no? De manera que el relato que se encargan de repetir a diario se basa en argumentos de guerra, de lucha, entre buenos y malos, entre patriotas y cipayos, entre héroes y villanos. Voy a tratar de ser un poquito más práctico, te voy a pedir que me ayudes, para que quede claro, o un poco más claro, por qué lo que hace Morales, por qué lo que hace Varone, por qué lo que hace Aliberti, por qué lo que hace 678, etcétera, 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 y muchos etcéteras, es pura propaganda política, y está muy lejos del periodismo. El padre de la propaganda nazi fue Joseph Goebbels, que era el responsable del Ministerio de Educación Popular y Propaganda, creado por Adolf Hitler, apenas llegó al poder en Alemania en 1933. Los que nunca leyeron a Goebbels, que son muchos, lo único que dicen siempre es que su técnica propagandística era miente, miente, que a lo que hará. Goebbels, lamentablemente, era mucho más inteligente que eso. Los que no leyeron a Goebbels dicen, sí, bueno, era mucho más inteligente.
que ese eslogan simplista, lamentablemente. Goebbels diseñó 11 principios de propaganda moderna que el régimen nazi tenía que cumplir a rajatablas. 1. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Las colectoras de Magneto, la funcional Morandini. Pregunta para Suar, Helblum, Magneto y Codevila. ¿No se puede hablar allí de complicidad civil con el genocidio? La campaña de Magneto y Fontevecchia contra Víctor Hugo. Los que necesitan colgarse desesperadamente del caso son Héctor Magneto y sus colectoras electorales. 2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. La OPO, la Corpo y la Corte defendían al procurador Sosa, mientras que la réplica no fue difundida por la Corpo. La Corpo a la OPO, la reta. La Corpo y la OPO. 3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con otro ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras. El caso Joclender, lo que los medios hegemónicos no dicen. Así es la operatoria. En un intento por forzar una vinculación entre el gobierno nacional y Sergio Joclender o una falta de control de las autoridades nacionales, los medios que responden a Magneto omiten que son los municipios quienes debían controlar y autorizar los pasos. Principio número 4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Ahora bien, Carlitos Balá, que aparenta alma de niño y de buen tipo, y esto dicho de verdad, no es periodista sino actor, por lo que su pasado de películas funcionales a la brutal represión podría relativizarse, ¿o no? Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Carlitos Balá es golpista. Y el 5, hay tanto, ¿no? Principio de orquestación, este sí es el famoso. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. De aquí viene la famosa frase, si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. En esta ocasión debemos elogiar a Tenenbaum y Slotoviazda por haber desnudado a De Narváez, porque en 2003 patrocinó a Menem. Lo cierto es que la OPO anda deshilachada y en sintonía con el fuerte tirón de orejas y las burlas de la semana pasada. En su editorial de hoy, Julio Blanc... Bueno, aquí tienen solamente 5 ejemplos de los 11 principios de Goebbels sobre propaganda política. Hay muchos más, pero no tenemos todo el día, simplemente creo que es una buena forma de graficar que lo que hacen los programas oficialistas, en este caso 6, 7, 8, Duro de Domar, TVR, el noticiero de Telefe, el noticiero de Canal 9, el noticiero de Canal 7, el noticiero de Radio del Plata, el noticiero de Radio América, bueno, no es periodismo, sino propaganda política. ¿Se entendió? Ahí tenés 5 ejemplos, pero podemos seguir toda la tarde. La meta de la propaganda es aumentar el apoyo o el rechazo a una cierta posición, antes que presentarla con sus pros y con sus contras. El objetivo de la propaganda no es brindar su visión de una de las tantas verdades que hay, sino convencer a la gente, ¿sí? Atrapar, inclinar la opinión general, no informarla, no ayudarla, convencerla, atraparla, manipularla. Eso es la propaganda. Y este gobierno logró construir una red de prensa adicta que dejó de hacer periodismo. Dejó, porque alguna vez lo hizo. Porque Aliberti era un buen periodista en los 90. Porque Víctor Hugo era un buen periodista en algún momento, ¿no? Por supuesto que grupos económicos concentrados, como el Multimedios Clarín, también hacen lo mismo, ¿no? De una manera mucho más silenciosa, oculta y amparándose en el periodismo independiente. El análisis no sería completo si no decimos que en los medios del grupo Clarín se habla con mucho temor, como hoy, de la identidad de los hijos adoptados de la dueña de la empresa, que es el tema del día. Hoy, ahora vamos a ver cómo tituló Clarín.com el tema del día, que es terrible, ahora te lo voy a pedir. El análisis no sería completo si no decimos que en los medios del grupo Clarín se habla con mucho temor de la nueva ley de medios. ¿Por qué? Porque afecta a los intereses económicos concentrados de la empresa en cuestión.
El análisis no sería completo si no decimos que en los medios del Grupo Clarín también se miente, también se deforma, también se agranda y también se dejó de hacer periodismo hace mucho tiempo. En Clarín también se hace propaganda política. Ese es el problema. Ese es el problema, no Clarín. Este gobierno cambió todo. Cambió todo. Cambió la forma de hacer política, cambió la forma de hacer periodismo en la Argentina. Este gobierno compró medios y desnudó medios. ¿Se entiende? Compró medios, muchos, y desnudó algunos que ya era hora que los desnudemos, ¿no? Quedó demostrado entonces que son pocas las personas, poquísimas, que hacen periodismo en la Argentina. Que son muy pocas las personas, y esto lo digo de verdad, con dolor, que pueden analizar con una mínima profundidad las cosas buenas y las cosas malas de los dos poderes del país, el poder político y el poder económico, el gobierno y las corporaciones. Hoy en este país, lamentablemente, se dejó de hacer periodismo. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París.